gracias, doctor Bancalari. Hay mucho para considerar por parte del público. Antes de presentar a la próxima oradora, quiero recordarles de, por favor, completar las encuestas que se les han enviado y han sido anunciadas. Recibieron una vía correo electrónico. Es importante escuchar vuestro feedback y ver cómo podemos mejorar para las próximas conferencias y reuniones. Es un placer ahora presentarles una vez más a la doctora Ronnie Guillet. Ella ya ha sido presentada y dio una excelente charla ayer. Hoy va a hablar sobre la lesión renal aguda en bebés prematuros, las consecuencias a corto y largo plazo. Muchísimas gracias. No tengo conflictos de interés. Bueno, no hace mucho, unos 6 u 8 años atrás, yo casi no sabía mucho respecto de los riñones neonatales. Yo sabía que los niños los tenían, pero eso era todo lo que sabía con respecto al conocimiento. Pero gracias a un fellow, un neonatólogo, que estuvo muy interesado en la lesión renal de los niños y nadie más sabía mucho al respecto, me comprometí y me involucré más en la lesión renal aguda neonatal. Aprendí muchísimo, pero por supuesto me falta mucho por aprender. Hoy quiero compartir con ustedes lo que sí aprendí en los últimos años. Vamos a hablar sobre la fisiología del riñón neonatal, vamos a hablar de lo que es la definición de la lesión renal aguda, factores de riesgo para el desarrollo de AKI, la relación existente entre AKI y posiblemente resultados clínicos, incluyendo también la enfermedad renal crónica. Como todos los otros sistemas orgánicos en los pacientes que atendemos, que se someten a desarrollo muy rápido, hemos hablado también del ojo, del pulmón, y van a encontrar algún paralelismo con el desarrollo del riñón. Y parte justamente del motivo por el cual son tan vulnerables estos bebés a las lesiones es por ese desarrollo evolutivo. Bueno, la nefrogénesis comienza aproximadamente a las 9 semanas de gestación. Observamos en la imagen que la cifra glomerular aumenta significativamente. De hecho, durante el periodo donde nosotros cuidamos a estos bebés, el 60% del desarrollo de las nefronas en el riñón, ahí es donde se suceden. La nefrogénesis se completa más o menos a las 34 o 36 semanas de gestación. Y otro punto importante es que las nefronas no se regeneran, se pueden hipertrofiar, pero no se regeneran. El otro punto importante como característica de los riñones para poder entender la enfermedad es que el flujo sanguíneo renal en los neonatos cambia con el tiempo. Entonces, como feto, solo un 2 a 5% del gasto cardíaco va a los riñones. A la semana de edad, en un bebé a término, un 10% del gasto cardíaco va al riñón. Y luego, a la semana número 6 aproximadamente, estamos llegando a niveles adultos de 15 a 20% de ese gasto cardíaco. Y si bien mientras sucede todo esto, la distribución del flujo sanguíneo también cambia, y cambia de lo que serían los glomérulos más profundos, maduros, a los corticales, que puede ser alterado por la medicación que reciben estos bebés. Ahora, la tasa de filtrado glomerular también aumenta gradualmente, tanto con la edad gestacional como cronológica, y lo importante es que no llega a niveles adultos hasta los 2 años de edad corregida. Junto con ello, y por qué estoy hablando de esto, ya lo van a ver en las próximas transparencias, la concentración de creatinina sérica en bebés nacidos pretérmino también muestra un patrón muy distinto. Sabemos al momento del nacimiento que los niveles de creatinina reflejan la creatinina de la madre, y en el bebé pretérmino moderado la creatinina sube durante las primeras 24 horas y luego debería haber una disminución gradual.
con el tiempo. En los extremadamente prematuros, menos de 27 semanas aproximadamente, esta elevación de la creatinina se ve y va más alto y dura más antes de disminuir a los niveles normales. ¿Qué podemos decir entonces de la lesión renal aguda? Hace varios años, en el 2014, la doctora Carmody publicó un estudio que examinaba esa conciencia de la lesión renal aguda entre neonatólogos. Los datos de la encuesta sugerían que muchos neonatólogos no reconocen AKI por sus siglas en inglés y no lo reconocen como un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. Y la cifra de su trabajo muestra que AKI no está incluida en el resumen del alta del paciente, aun cuando los niveles pico de creatinina están por encima de 1,5. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos importa y por qué tratamos la lesión renal aguda? Bueno, cuando vemos una disminución abrupta en la función renal, de eso se trata. Y hay desarreglos en el balance de líquidos, electrolitos y otros productos de residuos residuales. Muchos estudios en adultos muestran que hay un 6,5% de aumento en la probabilidad de muerte, 3,5% aumento de días de estadía hospitalaria, con también un aumento en gastos concomitantes. Disculpen. Y estos valores son tal vez un poco viejos, así que seguramente el costo. Disculpen. Seguramente el costo es aún mayor de $7.500 en la actualidad. Ahora, en la población pediátrica fuera del periodo neonatal, hay resultados similares con un aumento de la mortalidad, un aumento también de la longitud del uso de ventilación y el uso y también la permanencia en la UCI. Si bien hay datos en los neonatos que aumenta la mortalidad, como también aumenta la permanencia hospitalaria, se complica por el hecho de que no tenemos suficientes datos sobre la función renal como nuestro estándar de atención o de cuidado. Así que no conocemos el impacto total de la lesión renal aguda en esta población. Muchos recibirán electrolitos durante los primeros días post nacimiento, cuando están con la nutrición parenteral. A veces incluye creatinina, a veces no, pero hay que prestar atención a los niveles de creatinina cuando ustedes lo solicitan. ¿Cómo definimos AKI, la lesión renal aguda? Bueno, por supuesto no pretendo que lean todas las definiciones en esta tabla, pero han habido muchos intentos en la última década para definir AKI en la población neonatal. De hecho, todos son bastante limitados. La creatinina es un marcador funcional, esa es la base de muchas de las definiciones, pero no empieza a elevarse hasta las 24-48 horas luego de que ocurra una lesión y no sube o no se eleva hasta un 25-50% de la pérdida de función renal. También se basa en parte sobre la masa muscular. Los bebés no tienen mucha masa muscular. También sabemos la influencia materna, por lo menos en los primeros días post nacimiento. Y contrario a los niños más grandes y los adultos, uno puede tener falla renal no aligúrica, justamente por una función tubular renal inmadura. Y ninguna de las definiciones a la fecha han considerado, como ya les mostré en otro gráfico, los niveles de creatinina que deben disminuir con el tiempo, mientras que en la población de más años llevan a un estado estable y la lesión está indicada por un aumento en la misma. La definición que se usa más comúnmente es la de CADIGO, de AKI, que ha sido modificada para el uso en neonatos. Esto fue publicado por Jennifer Jetan en el 2016, donde considera los cambios en la creatinina sérica
Cuanto mayor el aumento, más severo el estadio de esa lesión renal aguda. También en lo que tenga que ver con el gasto urinario, en adultos también lo analiza en un periodo de 24 horas. Todos sabemos que medir realmente de manera precisa el gasto urinario en nuestros bebés es muy difícil porque dentro del pañal se mezcla la orina con la materia fecal. David Ashkenazi más recientemente publicó un trabajo que sugiere que tal vez deberíamos estar analizando cambio absoluto en creatinina sérica o un cambio de porcentaje en creatinina sérica para correlacionar con la incidencia de AKI y la mortalidad. Han habido varias brechas en el poder entender esta lesión renal aguda en nuestros neonatos. Se realizó un taller de la NIH en abril de 2013 y asistieron nefrólogos, neonatólogos, pediatras, también personal mismo, y se habló mucho sobre los temas importantes para el grupo que estaba convocado. Primero tenían que decidir cuál era el problema y cuáles eran los elementos clave para realizar un estudio de seguimiento a largo plazo, cuáles eran los desafíos y las oportunidades. Y el resultado de la reunión fue la formación del grupo colaborador de neonatal renal, NKC. Los invito a ir precisamente a la internet, a la página de internet de NKC, y pueden ser parte de nuestro grupo de colaboración. Era una nueva colaboración y personalmente, es mi opinión, que esta colaboración debería ser un modelo para los neonatólogos que interactúan con otras subespecialidades. Nosotros neonatólogos atendemos a todos los bebés, muchos sistemas orgánicos, pero por lo general no somos expertos en ningún sistema orgánico singular. En particular, hay pocos neonatólogos que son expertos en riñones de los neonatos, perdón. Atendemos a los bebés y muchas veces no vemos a los pacientes después de retirarse de la USIN. Por otro lado, los nefrólogos pediatras tienen experiencia respecto de la función y la enfermedad renal, son expertos también en los pacientes pediátricos de todas las edades y consultan en la USIN cuando se lo solicita, pero tal vez no conozcan el espectro de temas neonatales que incluyen lo que es normal. Entonces, mi participación con la colaboración NKC fue a través del interés de mi fellow. La colaboración ha sido beneficiosa para ambos. Yo aprendí mucho de los riñones, pero también he podido enseñar a mis colegas nefrólogos sobre el resto del bebé que está alrededor justamente del riñón o los riñones. Nuestro objetivo en esta colaboración de los de NKC es entender mejor y mejorar la vida, la salud y el bienestar de los recién nacidos que tienen un riesgo de enfermedad renal. Por lo tanto, convocando un equipo multidisciplinario internacional que pueden realizar estudios impulsados por las hipótesis que son relevantes desde el punto de vista clínico, con David Ashkenazi en la Universidad de Alabama en Birmingham. Nuestro primer proyecto fue el estudio Awaken. Este estudio fue puramente voluntario, no había financiación para el mismo, fue realizado por personas muy interesadas en este problema, con 24 centros a nivel mundial, con niveles 2 y 4 de USIN. Elegimos analizar cada admisión a la USIN durante un periodo de 3 meses, del 1 de enero al 31 de marzo del 2014. Incluimos en nuestra base de datos a aquellos que fueron internados durante ese periodo de estudio, que habían recibido 48 horas de líquidos endovenosos para la nutrición. No queríamos simplemente descartar sepsis o evaluaciones con un muy bajo riesgo de lesión renal. Excluimos bebés que fueron admitidos después de las 2 semanas de edad, excluimos a aquellos que requerían cirugía por cardiopatía congénita, aquellos que fallecieron dentro de las 48 horas y aquellos que tenían anomalías cromosómicas letales. Lo primero que notamos fue al examinar AKI por edad gestacional, vemos que la proporción de bebés
con lesión renal aguda en la edad gestacional más mayor, en la UCIN, y en aquellos con edad gestacional más pequeña, en la UCIN, ahí es donde ocurría la lesión renal aguda. Estos bebés moderados pretérmino, por lo general, tenían menos riesgo de sufrir lesión renal aguda. Esto se ve ilustrado en esta imagen también. Aproximadamente 41% de los pacientes tenían 36 semanas o más. Obviamente no eran bebés normales, eran que necesitaban atención de la UCI. 37% de estos bebés tenían alguna evidencia de lesión renal aguda. De la misma manera, los extremadamente prematuros, entre 22 y 29 semanas de gestación, si bien representaban el 14% de la población, ellos también tenían un muy alto riesgo de lesión renal aguda, que era más o menos un 43%, y los bebés pretérmino moderados de 29 a 35 semanas aún tenían una incidencia considerable de AKI comparados con los otros grupos. La incidencia del 18% era más modesta. Por lo tanto, ¿por qué se da todo esto? ¿Cuáles son las exposiciones de la UCIN que representan la alta incidencia de lesión renal aguda en la población? Bueno, los motivos pueden ser exposición a las nefrotoxinas, eventos de inestabilidad clínica, sepsis, NEC, hipotensión, cirugía o el ducto arterioso permeable. Los neonatos se exponen muchas veces a los aminoglucósidos en estudios en animales. Cuando la gentamicina se administraba a las ratas preñadas, al día 12 hasta el término, vieron mayor riesgo de glomerulosclerosis, que aumentaba con la edad de la cría. En estudios clínicos, de hecho, han habido estudios epidemiológicos y aquí vemos, son de más tiempo, eran antes de la era del uso razonable de los antibióticos, pero el 86% de los neonatos con muy bajo peso al nacer recibieron gentamicina en un promedio de 10,3 días con una dosis acumulada de 32 miligramos por kilo. Y si bien todos intentamos mantener a los bebés en un rangos terapéuticos, la acumulación de los aminoglucósidos ocurren en la corteza, así que la toxicidad puede ocurrir desde el punto de vista local. Ahora, los fármacos no esteroides, los AINES, también pueden suceder. Esto es en ratas y en babuinos, se ven que son deleterios. Y la zona nefrogénica, es decir, donde las nefronas se desarrollan, podemos observar que estudios epidemiológicos demuestran que esto es muy común como exposición de nuestros bebés, que por lo menos un 50% tienen muy bajo peso al nacer, que recibieron indometacina, en este estudio por Rowan en el 2013, por un promedio de 4,7 días, con una dosis cumulativa de 1 miligramo por kilo. La doctora Alison Kent, también miembro fundador de la colaboración NKC, mostró en el 2012 que la exposición a estos causan realmente una lesión glomerular con mayor número de podocitos en la orina para los bebés de menos de 33 semanas que habían recibido indometacina. En el estudio Awaken vimos varias exposiciones y la asociación con AKI temprano se ha diagnosticado en la primera semana después del nacimiento. Cuando presenté ayer, las metilsantinas eran especiales, únicas en los bebés que recibieron, o sea, era algo en particular porque tenían menos riesgo de AKI o de AKI severo. Lo interesante es que los antimicrobianos no mostraron el mismo efecto, de hecho parecían ser protectores. Nos hemos preguntado sobre eso y creo que posiblemente parte del motivo que estaba incluyendo todos los bebés que recibieron antimicrobianos, incluyó 2 días para la evaluación por sepsis, así que a lo mejor fue algo que enmascaró los efectos nocivos. Similarmente no vimos un riesgo aumentado de bebés expuestos a AINES. Voy a hablar un poco más de esto también, pero como se usa particularmente en bebés con ducto arterioso permeable, a lo mejor podemos tener un motivo para eso también.
Nuevamente, esto es un resumen de la información que presenté ayer relacionado con AKI y exposición a metilsantina de los 689 individuos en la base de datos, menos de 33 semanas de gestación. Los 460 que recibieron metilsantina tuvieron una incidencia de AKI de solamente 11,5%. Los 229 que no recibieron metilsantina durante el curso de la USIN, la incidencia de AKI fue de 31,5%. Así que no se puede hablar de riñones sin hablar del balance de líquidos. Uno de los mejores logros trabajando con el CACE es que el nefrólogo pediátrico hable de balance de líquido y no sobrecarga de líquido. Nosotros sabemos que en los recién nacidos particularmente, los más inmaduros, supuestamente deben perder peso, o sea, perder líquido en los primeros días o la primera semana y recuperan el peso al nacer a la 1 o 2 semanas post edad natal. Pueden ver acá en los datos, doctor Lesky, que estaba en Michigan hasta UMC, y yo publiqué en la investigación de PIC en 2018 y 2019, viendo la población a término y pretérmino. Los resultados fueron muy similares. Estos bebés que perdieron la mayor cantidad de peso, que es el sustituto para un balance de líquido negativo, era probable de tener AKI. Hay otras condiciones neonatales asociadas con AKI y generalmente son los mismos sospechosos cuando tratamos los resultados de la premadurez extrema, si nacieron fuera del hospital o de la red, si nacieron en reanimación que requerían epinefrina, era mucho más probable que desarrollaran AKI temprano. Otro que sospechamos que podríamos haber predicho, cardiopatía congénita, enterocolitis necrotizante, necesidad de cirugía, presencia de PDA y sepsis, todos asociados con una probabilidad más alta y severidad de AKI. Cuando miramos IVH en general, parecía no haber una asociación con AKI. Sin embargo, uno de los fellows de neonatología en UAB, trabajando con el doctor Ashkenazi, miró específicamente estos bebés con IVH severo, grado 3 y 4, y encontró que de hecho había una asociación. Esto fue corregido para todos los factores de confusión, distintos puntajes, premadurez, peso al nacer, y esto parecía ser una asociación independiente. Hay una asociación interesante entre AKI y BPD moderado y severo. Para resumir algunos de los resultados de Michelle Starr y sus colegas, los bebés que tenían BPD severo o moderado o muerte tuvieron un aumento de 5 veces de probabilidad de tener también AKI, tendían a tener los estadios más severos. Una de las cosas que a mí me interesaba era si la opción de las estrategias de manejo para PDA estaba asociado con una lesión renal aguda. Hay muchas personas que dicen que la exposición a los AINES y otras cosas con los que tratamos PDA son un riesgo grande para el riñón. Debemos evitarlo todo lo que podamos, pero la fisiología inherente de la PDA con falta de flujo de sangre a los riñones también puede ser un factor de riesgo. Así que si bien hay una asociación clara entre tener un PDA y tener AKI, cuando miramos el manejo conservador, o sea, sin intervención farmacológica o quirúrgica, manejo farmacológico, y en el momento de la base de datos de Awaken estaban usando indometacina o ibuprofeno. Acetaminofén todavía no estaba usándose comúnmente, o los bebés que están con ligadura quirúrgica, no vimos un cambio en incidencia de AKI dependiendo de la estrategia
de manejo. Esto era porque los efectos nefrotóxicos de los AINES era igualmente mala a la fisiología de este flujo de sangre renal ausente. Esto ahora estamos recopilando datos en el estudio hecho por la red de investigación, ahora viendo estrategias de manejo y aleatorizando a los bebés a manejo farmacológico o conservador. Estamos también viendo niveles para ver si podemos entender mejor cuál es la interacción entre los dos. Así que enfermedad renal crónica en las poblaciones mayores está asociado con esto, pero ¿qué pasa cuando pasa en los neonatos? Así que voy a hablar también sobre la definición, la incidencia y algunos de los factores de riesgo. La definición de enfermedad renal crónica en los bebés sufren algunas de las mismas limitaciones que la definición de una enfermedad renal aguda. Esto se mide generalmente con creatinina y la tasa de filtración glomerular, y como mencioné anteriormente, hay un aumento evolutivo durante este periodo, así que y es difícil saber cuáles son los límites y cómo diagnosticar a un bebé menor de 2 años, aunque el punto de corte de menos de 90 es lo que generalmente la gente define como una enfermedad renal crónica. La otra limitación es que si tiene un riñón que funciona bastante normalmente, comparado con 2 riñones que trabajan a mitad de la capacidad, el GFR calculado sería el mismo. Así que la hipertrofia de menos nefronas quizás compensan hasta cierto punto la pérdida de las nefronas, y que el diagnóstico muy difícil. 95, se pierde el 25-50% de la función renal y vemos esta reducción en GFR. Cuando hay otra complicación es que se secreta la creatinina y podemos estar sistemáticamente subestimando el GFR. Así que sí hay evidencia de algunos estudios retrospectivos hecho por el Dr. White en el 2019, un corte controlado. Vieron las probabilidades de que di en los CKD entre adultos y los bebés nacidos con menos de 1.73 kilos, y en cuanto a CKD de la niñez en bebés nacidos con menos de 2.5 kilos, también estaba elevado a 2.88. Entonces, las personas, los que están estudiando un poco más para contestar la pregunta si el AKI en el periodo neonatal es un factor de riesgo para el desarrollo de CKD en bebés pretérmino. Entonces, en el 2016 hubo un estudio prospectivo equiparado. Había 25 con AKI y 45 sin AKI. Los estudiaron como a los 6 años y medio. AKI 25 y sin AKI 49. Encontraron que tenían volúmenes renales más pequeños y un cuarto tenía un GFR estimado por creatinina de menos de 90 mililitros, porque caía en enfermedad renal crónica. El doctor Hart hizo un corte prospectivo de bebés de muy bajo peso al nacer que tenían AKI. Encontraron que esos bebés tenían un riesgo de 4 veces y media mayor de tener tensión arterial más elevada, proteinuria o un GFR estimado de menos de 90 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados cuando los evaluaron a los 2 años de edad. En el 2016 también hay un estudio usando la base de datos de NHANES de 5.000 adolescentes clasificados por peso al nacer. De los adolescentes de muy bajo peso al nacer o bajo peso al nacer tenían un riesgo aumentado de hipertensión y una tasa de filtración glomerular menor. ¿Cómo evaluamos el riesgo renal de aquellos nacidos pretérmino? Me disculpo que es un poquito difícil verlo, pero
Esta es la conexión presunta entre premadurez o peso bajo al nacer y la enfermedad renal crónica e incluye todos los factores de riesgo a los que nos referimos hasta ahora. Pero ¿qué hacemos una vez que estos pacientes nacen y gradúan de la UCI? ¿A quién hay que hacerle seguimiento? Un nefrólogo pediátrico. La atención de estos bebés tiene que estar individualizada y los que tienen más riesgo, los que nacieron a menos de quizás 30 o 32 semanas de gestación, tienen una historia de AKI que entonces tenemos que mencionarlo en los resúmenes del alta y pasar esa información. Los que tienen restricción de crecimiento intrauterina o pequeños para edad gestacional y tienen anomalías estructurales en el ultrasonido renal. Y mirando estos factores de riesgo, los niños con riesgo menor, o sea, sin muchos de estos factores de riesgo, deberían con todas las visitas tener tensión arterial y parámetros de crecimiento medidos, tener educación y counseling para evitar actividades nefrotóxicas y a los 45 años de edad, quizás a 4 o 5 años de edad, estos niños deberían tener mediciones de creatinina sérica, cistatina C, y un análisis de orina. Los que tienen más riesgo deben tener monitoreo más frecuente. ¿Cuál es la frecuencia? Creo que no la sabemos todavía, pero cualquier bebé que tenga una tensión arterial sostenida arriba del 95% porcentil para la edad gestacional o su edad, con análisis de orina normal, los que tienen cistatina C o creatinina sérica elevada o un ultrasonido renal anormal, tienen que ser derivados a un nefrólogo pediatra. No sabemos realmente quién está en riesgo y lo más importante es que no sabemos cuándo tenemos que estar mirando a estos bebés, qué pruebas hay que realizarle. No sabemos si simplemente el screening de estatina C sería suficiente o tenemos que hacer imágenes renales. Realmente no sabemos, no tenemos buena guía en cuanto a los médicos de cabecera, cómo tienen que evaluar o hacer screening de estos bebés, quién tiene que ser derivado a un nefrólogo pediátrico cuando le den el alta de la UCI, más adelante en su niñez con su médico por medio de su médico cabecero. Como mencioné anteriormente, son guías sugeridas. Quiero concluir agradeciendo a todas las personas en la Junta Colaborativa de Riñón Neonatal, a Deborah Eskenazi, Carolina Bitpoll, está en la Universidad de Miami, que ha sido líder del grupo desde el comienzo. Quiero agradecer al NIHNIDDK por ayudarnos con el U34 para desarrollar el estudio Arising y pronto espero sepamos si está financiado o no nuestro primer año, y Ahmad Al-Rama, que es el fellow neonatólogo que me involucró a mí en todo esto en primer lugar. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ronnie. Próxima charla, doctora Marta Sola-Wisner, que lamentablemente no puede estar aquí de manera presencial, pero sí vamos a poder saber muchísimo sobre la transfusión plaquetaria en neonatos. Primero, no dañar. Muy bien. Buenos días a todos, espero que hayan tenido un excelente tiempo en Miami, que hayan disfrutado la conferencia y una vez más, lamento mucho no poder estar allí en persona, mucho más frío, hace mucho más frío donde estoy ahora. Y hoy, para cerrar la reunión, vamos a hablar de las transfusiones plaquetarias en neonatos. Primero, no hacer daño. La trombocitopenia es muy común en la UCI, afecta al 18-35% de los bebés que son admitidos a la UCI y más del 70% de ellos que nacen con menos de 1000 gramos al nacer. Son muy bajos, con muy bajo peso al nacer. No solamente tienen una alta incidencia de trombocitopenia, sino también son una población de pacientes que tienen la mayor incidencia de sangrado que en ninguna otra población. Un 20% de los bebés que nacen con un peso al nacer de menos de 1500 gramos tienen un sangrado intracraniano, más comúnmente hemorragia intraventricular, que en algún porcentaje
es severa y está asociado con malos desarrollos resultados del neurodesarrollo. Tal vez por esta combinación de alta incidencia de trombocitopenia y alta incidencia de sangrado, los bebés de extremado bajo peso al nacer muy frecuentemente reciben transfusiones plaquetarias. En este trabajo recientemente publicado analizando las prácticas de transfusión en bebés admitidos a 7 UCIN en los Estados Unidos del 2013 al 2017, observamos que el 34% de estos bebés nacidos con menos de 27 semanas recibieron por lo menos una transfusión plaquetaria. Esto se reduce al 12% de aquellos que nacen entre 27 y 28 semanas y después menores porcentajes cuando son más maduros los bebés. La mayoría de estas transfusiones plaquetarias se administraron 3 entre 60 y 70 mil. Esto sería la mediana de los recuentos plaquetarios dados a aquellos de 27 semanas durante el primero, segundo, tercero o cuarta semana de vida, como los de 27 y 28 semanas y 23 a 32 semanas. Observamos aquí la mediana del recuento de transfusiones, estaba aproximadamente entre 60 y 70 mil en la mayoría de estos grupos. Obviamente, cuando nosotros como neonatólogos hacemos una transfusión plaquetaria, lo hacemos porque queremos disminuir la incidencia y el riesgo y severidad del sangrado en estos bebés. ¿Las transfusiones plaquetarias disminuyen la incidencia o severidad del sangrado en neonatos pretérmino? La mejor evidencia clínica que tenemos hasta el 2019 provino de un único ensayo randomizado publicado por Andrew y colaboradores casi hace 30 años, en 1993. Este único ensayo enroló 152 bebés con muy bajo peso al nacer en la primera semana de vida, randomizados a recibir transfusiones plaquetarias para cualquier recuento plaquetario que era por debajo de 150.000, es decir, que todos reciben recuentos plaquetarios normales o solo si este recuento bajaba por debajo de 50.000 o había alguna evidencia de sangrado. No había diferencia en la frecuencia o la severidad de la hemorragia intraventricular entre ambos grupos. El grupo tratado, el más agresivo, con transfusiones, con una incidencia de 28%, el grupo control, 26%. O sea que este único ensayo randomizado con control, que se realizó hace como 30 años, mostró que el transfundir a bebés con muy bajo peso al nacer con recuentos plaquetarios mayores a 50.000 en la primera semana de vida no reduce la incidencia o la severidad de hemorragia intraventricular. Obviamente, este único ensayo no tenía un impacto muy grande, por lo menos en las prácticas de la UCI norteamericana. Podemos observar aquí que la mayoría de los bebés en los años 2013 a 2017 seguían siendo transfundidos con recuentos plaquetarios mayores de 50.000. Y esto es así porque está, por supuesto, esta creencia muy enraizada y lógica que si aumentamos el recuento plaquetario, el riesgo de sangrado iba a disminuir. El recuento plaquetario va de 40.000 a 100.000 y el riesgo de sangrado de ese bebé va a ser menor una vez que el recuento plaquetario es mayor. Varios estudios más recientes han analizado de manera objetiva la correlación entre el grado de trombocitopenia y el riesgo del sangrado. El primero era este estudio por Simon Stan, esto lo vemos en el Reino Unido en el 2009, donde analizaron los pacientes en la UCI con recuentos plaquetarios inferiores a 60.000 y muy cuidadosamente evaluaron el riesgo de sangrado, categorizándolos con menor recuento plaquetario en aquellos bebés que nunca sangran, sin evidencia de sangrado, o aquellos que tenían sangrado leve, categorizados como un resumado, o de algún tipo de punción del talón o algún tipo de sangrado en las secreciones, nada serio, y aquellos que tenían sangrado importante, o sea, aquellos que nos preocupa mucho. Acá podemos observar que había una superposición en el recuento plaquetario y de hecho los bebés con sangrado importante tenían un recuento plaquetario levemente más elevado que aquellos que tenían un sangrado
leve o moderado. Nuestro grupo examinó este estudio publicado en 2016, específicamente el tema del recuento plaquetario en hemorragia intraventricular. Vimos el recuento más bajo antes del diagnóstico de IVH en aquellos bebés con muy bajo peso al nacer, en varias UCI de los Estados Unidos. Esto fue un estudio de casi 1000 bebés. Lo que encontramos es que es cierto tener un recuento plaquetario de menos de 150.000 resultó en un aumento de riesgo o asociación o mayor incidencia de IVH, pero no había ninguna relación entre la severidad de la trombocitopenia y el riesgo verdadero. Es decir, que si el bebé tenía un recuento plaquetario de 10 a 30.000, había 3 veces más riesgo de tener un IVH comparado con un recuento plaquetario normal, pero el riesgo era igual si el recuento plaquetario era de 40 a 50.000 o si era de 70 a 80.000 o casi el 90 a 100.000. Entonces esto demuestra que no había ninguna correlación entre cuán bajo es el recuento plaquetario y el riesgo de sangrado. De hecho, lo mismo se ha demostrado en niños y adultos con esta trombocitopenia inducida, como en este estudio de Josephson, analizando la incidencia de sangrado grado 2 o mayor, el porcentaje de días con grado 2 o mayor de sangrado, acá lo vemos para los adultos y en la línea punteada para la población pediátrica en relación con el recuento plaquetario a la mañana de ese día. Aquí vemos que la incidencia fue exactamente igual en niños y en adultos, independientemente de la severidad de la trombocitopenia. Esto sugiere que si uno aumenta el recuento plaquetario de aquí a aquí, el riesgo de sangrado no va a cambiar. Si las transfusiones plaquetarias no cambian el riesgo de sangrado, porque el recuento plaquetario no lo demuestra, disminuyen la morbilidad y mortalidad neonatal por algún otro mecanismo. Bueno, estos estudios publicados hace 20 años también demuestran que los neonatos que recibieron transfusiones plaquetarias tenían un riesgo relativo de muerte 10 veces mayor que los no transfundidos. De hecho, en el 2007, el doctor Christensen y su grupo estadísticamente mostró que la cantidad de transfusiones plaquetarias predecía una tasa de mortalidad de 1.600 neonatos trombocitopénicos, con una sensibilidad estadística y un análisis que sugiere que parte de la mortalidad fue debida a efectos dañinos de las transfusiones plaquetarias y no solo el nivel de enfermedad de estos bebés, especialmente neonatos con NEC. Números en aumento de transfusiones plaquetarias fueron asociados con una incidencia más alta de un intestino corto y colestasis. En conclusión, en varios estudios observacionales, las transfusiones plaquetarias se correlacionaron con una mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes UCI, pero en estos estudios retrospectivos observacionales nunca podemos tener seguridad si las transfusiones plaquetarias son un marcador de la severidad de la enfermedad, porque los más enfermos seguramente recibirán una transfusión, o si las transfusiones plaquetarias de alguna manera contribuyen a la morbilidad y la mortalidad de los neonatos. Esta pregunta se respondió más que nada en el 2019, cuando el estudio Planet 2 fue publicado por Anna Curley y colaboradores. Aquí vemos el primer ensayo randomizado importante con umbrales de transfusión plaquetaria neonatos publicados desde 1993. Este estudio incluyó neonatos nacidos con una edad gestacional de menos de 34 semanas, con un recuento plaquetario de menos de 50.000, que de hecho tenían ultrasonido de cabeza dentro de las 6 horas antes de la randomización y no mostraron un IVH importante. Excluyeron a aquellos que tenían malformación congénita importante o con sangrado importante antes de las 72 horas, trombocitopenia o sin vitamina K u otros. Los bebés randomizados fueron asignados para recibir transfusiones plaquetarias, ya sea con un alto umbral, cuando el recuento era por debajo de 50.000, o con un umbral bajo, cuando el recuento fue por debajo de 25.000. Y el resultado primario era o bien la muerte o un sangrado importante dentro de los 28 días luego de la randomización.
Aquí vimos las características de los dos grupos, observamos que ambos grupos eran bastante similares, los bebés randomizados eran pequeños, una mediana de peso al nacer de 743 o 728 gramos, con la mediana de la edad gestacional de 26 semanas y una edad postnatal, la mediana es de 7 y 8,4. El resultado primario, como dije, era un compuesto de muerte o sangrado principal hasta el día 28 de la randomización. O sea, lo sorprendente para la comunidad neonatal, lo que descubrieron es que los neonatos randomizados al grupo de alto umbral tenían una incidencia significativamente más elevada de muerte o sangrado que aquellos randomizados al grupo de un umbral menor. Lo repito, los neonatos que fueron randomizados para recibir transfusiones plaquetarias a menos de 50.000 tenían más mortalidad y más sangrado que aquellos neonatos que se les permitió permanecer trombocitopénicos con un recuento plaquetario por debajo de 25.000. Y esto fue estadísticamente significativo. No solo esto, al analizar los resultados individuales de muerte o sangrado, ambos fueron en la misma dirección. Más muerte y más sangrado en el grupo, con mayor transfusión, también con una mayor incidencia de sobrevida con displasia broncopulmonar en aquellos altamente transfundidos comparados con el grupo que recibió menos transfusiones plaquetarias. Aquí la curva de Kaplan-Meier muestra la sobrevida sin un sangrado importante, que era mucho más alto en el grupo del umbral menor comparado con el umbral de 50.000. Un detalle, como vemos aquí, los dos grupos no tuvieron ninguna diferencia en la randomización. ¿Qué significa? Que aquellos que recibieron transfusiones plaquetarias inmediatamente no murieron las primeras 24 horas. La diferencia comenzó a aparecer 7 o 10 días más tarde, cuando seguían separarse esas curvas con el tiempo. Esto muestra que los efectos fueron un poco más tardíos, no inmediatos. En conclusión, el Planet 2, que es el nivel más alto de evidencia que tenemos a la fecha, mostró mayor sangrado y mayor mortalidad entre los neonatos pretérminos randomizados para recibir transfusiones plaquetarias liberales, comparadas con las más restrictivas. Por supuesto, cada estudio tiene sus limitaciones y el Planet 2 no fue una excepción. Primero, los pacientes de Planet 2 tenían que tener un ultrasonido de cabeza hecho dentro de las 6 horas antes de la randomización y excluyeron a los bebés que tenían cualquier IVH más importante durante 72 horas. Después, si volvieron trombocitopénicos, podían ser enrolados. O sea, por el diseño no evaluaron qué umbral era mejor, con un IVH importante existente, o si no hay un ultrasonido de cabeza al tomar la decisión. Otro problema es que 39% de los pacientes en el Planet 2 recibieron uno o más transfusiones plaquetarias antes de la randomización. Y no queda claro si son neonatos de alto riesgo en la primera semana de vida, o aquellos que fueron transfundidos fuera del protocolo, o si eran los neonatos con mayor enfermedad. Y estas dudas y preguntas llevaron a la pregunta si los umbrales restrictivos son solo beneficiosos para los neonatos estables de muy más bajo riesgo, pero no para los que tienen más enfermedad, más prematuros de nuestros neonatos. Si bien estas limitaciones y estas incertidumbres son válidas, hay tres cosas que sucedieron y que nos han demostrado algún tipo de percepción en esta pregunta si los tres umbrales son útiles para aquellos pacientes de mayor riesgo. Primero, el Planet 2 hizo un análisis de subgrupo. Específicamente analizaron a los bebés enrolados y nacieron a menos de 28 semanas, y en este grupo había una diferencia estadísticamente significativa en la misma dirección. Esto significa que en la mayoría de los bebés prematuros de menos de 28 semanas, aún así, el umbral restrictivo llevó a menor sangrado y mortalidad que el liberal. También consideraron bebés aleatorizados en las primeras 72 horas de vida, el riesgo más alto para IVH, y los números son bajos, pero había la misma diferencia, aún más pronunciada,
2 veces más riesgo de muerte o sangrado en el grupo transfundido comparado con el no transfundido entre bebés enrolados en las primeras 72 horas de vida. La segunda cosa que ocurrió es que en mayo del 2009, o sea, con unos pocos meses después de la publicación del Planet 2, se realizó otro ensayo controlado randomizado que era mucho más pequeño y muy distinto. Era etiqueta abierta, controlado, randomizado en India. Enroló en bebés menos de 34 semanas de edad gestacional con PDA detectado a menos de 14 días y también tenían un recuento plaquetario menos de 100.000. La meta de este estudio era determinar si la transfusión plaquetaria ayudaba a acelerar el cierre del PDA. Y esto estaba basado en estudios en animales y algunas asociaciones mostrando que la trombocitopenia contribuía a mantener un PDA abierto. Así que los bebés que tenían PDA y recuento plaquetario menos de 100.000 fueron randomizados para recibir la transfusión plaquetaria con recuentos menos de 100.000, que era el umbral liberal para el estudio, pero únicamente menos de 20.000, que era el restrictivo. Y el resultado principal era el momento al cierre del PDA, que solamente 5 días de seguimiento. Como ven aquí, bebés relativamente pequeños, edad gestacional, 29 o 30 semanas, peso al nacer, alrededor de 1.000 gramos o 900 gramos. En cuanto a los resultados, la transfusión plaquetaria no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el marcador del PDA, el cierre, si está abierto, así que o cuándo cerrarlo. Pero los investigadores encontraron es que el grupo de transfusión liberal, transfundidos a menos 100.000, tiene una incidencia 40%. Comparado con solamente 9%, esto para IVH, comparado con 9% al restrictivo. Esto fue estadísticamente significativo, incluso aquí. Nuevamente, vinculando transfusiones liberales a incidencia más alta de hemorragia intraventricular comparado con las restrictivas. No había ninguna diferencia en la incidencia de IVH grado 3 o 4, por lo menos no hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa. La tercera cosa que pasó para contestar la pregunta si los umbrales son simplemente mejor para de menor riesgo, vino de una de las investigadoras, Fustologuni, que hizo un análisis secundario muy elegante de los datos de Planet 2, pero estos investigadores lo que hicieron es que tomaron todos los factores que nosotros sabemos que están asociados con riesgo más alto o menor de sangrado en los neonatos, especialmente edad gestacional, edad postnatal, corticosteroides antenatales, IUGR, sexo femenino, sepsis, enterocolitis necrotizante, presencia de sangrado importante anterior, incluyen todos los factores clínicos que determinan el riesgo de sangrado entre un modelo de regresión logística multivariado para predecir el riesgo del IMPACE de sangrado significativo y o mortalidad. Una vez que fue desarrollado, tomaron todos los neonatos 653 y asignaron cada uno de esos neonatos lo categorizaron en 4 cuartiles basados en el riesgo. Una vez que todos los bebés fueron clasificados, los categorizaron en 4 cuartiles, esos bebés que tenían muy bajo riesgo de sangrado o mortalidad, así que los mayores sin sepsis, sin NEC, etcétera, los que tenían riesgo bajo de sangrado, moderado o muy alto riesgo de sangrado, y la mayoría inmaduros con los factores de riesgo más altos. Así que encontraron que el modelo, el riesgo predicho de modelo
Hay 4 grupos diferentes acá, muy bajo, bajo, moderado o alto, se correlacionaban. Así que sugiriendo que el modelo hizo un buen trabajo para agrupar a los bebés en distintas categorías de riesgo, muy bajo riesgo a alto riesgo. Y después tomaron los bebés en cada uno de estos grupos, como 100 bebés en cada grupo, y compararon los efectos de umbrales restrictivos y contra liberales, perdón, son 160 bebés en cada grupo. Estos son los que tienen muy bajo riesgo de sangrado o mortalidad, bajo, moderado, alto. Pueden ver acá la incidencia de mortalidad aumenta, pero dentro de cada grupo, esos bebés que habían sido randomizados a transfusión restrictiva, menos de 25.000, únicamente tenían una incidencia más baja de sangrado comparado con los bebés que fueron randomizados para recibir a más de 50.000, recibir estas transfusiones, más de 50.000. Esto independientemente del riesgo. De hecho, lo más pronunciado era más pronunciado en los que tienen mayor riesgo. La diferencia absoluta era 12% entre los dos brazos. Así que, en conclusión, este estudio demostró que los neonatos con un riesgo de línea base alto de sangrado o mortalidad se beneficiaron con una transfusión plaquetaria profiláctica baja, estos umbrales bajos, igualmente o más que los neonatos de muy bajo riesgo. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos ahora? Por supuesto, Planet 2 nos dejó muchas otras preguntas. Quizás lo más importante era cuáles son los mecanismos mediando el aumento en sangrado y o mortalidad. Podría ser una trombosis intravascular aumentada, basado en trabajo de laboratorio que mostró hace muchos años que las plaquetas de adultos son hiperreactivas comparado con las plaquetas neonatales. Cuando mezclamos esto en la sangre neonatal, creamos un entorno protrombótico, por lo menos en los niños. Esto es una posibilidad. Y también se ha sugerido que la infusión de volumen rápido que viene con la transfusión plaquetaria podría contribuir a la alta incidencia de hemorragia, especialmente en los bebés de mayor riesgo. Los neonatos en el planeta recibieron 15 mililitros por kilo de plaquetas y esto típicamente se administraba rápidamente, 60 a 90 minutos, que es la clínica práctica normal, y en comparación todos los niños adultos, los adultos o niños mayores recibieron 5 mililitros por kilo. Puedo compartir con ustedes que en Boston Children's actualmente están transfundiendo no más de 10 mililitros por kilo. Las plaquetas se hace en 2 horas. Lo hacemos en el ensayo randomizado de transfusiones plaquetarias en 30 minutos comparado con 120 minutos. Estos investigadores específicamente evaluaron el recuento plaquetario post-transfusión, si era diferente si transfundían rápidamente en 30 minutos o 120 minutos. Los bebés enrolados en este estudio tenían como 32 semanas de gestación, 1.500 a 1.800 gramos, tenían trombocitopenia más distante, más bebés. Acá es 30 minutos y los otros 120 minutos. Acá están los resultados, absolutamente ninguna diferencia en 30 o 2 horas, 30 minutos o 2 horas. Así que cambiando recuento plaquetario, el incremento de transfusión y tampoco no había una diferencia estadísticamente significativa en el cambio 6 horas más tarde en el cambio de recuento. Así que estadísticamente no había diferencia entre los dos grupos. Así que la última posibilidad es que hay efectos inflamatorios de las plaquetas en la última década. O sea, claro que son mediadores centrales de inflamación y respuestas inmunes y que las plaquetas de adultos son más hiperreactivas y más activables que las neonatales. Entonces, puedan tener también un efecto inmune mayor o efectos sobre inflamación, por lo menos en ratones recién nacidos en laboratorio. Estos son datos publicados. Cuando le damos a los ratones
sanos, plaquetas de adultos, vemos una elevación que es una citoquina inflamatoria y también una elevación significativa en GCSF, que hizo pico 4 horas después de la transfusión. Estos en modelos con ratones, pero simplemente un ejemplo del potencial por los efectos proinflamatorios después de la transfusión plaquetaria. En conclusión, las plaquetas en adultos transfundidas a neonatos pueden causar daño a través de varios posibles mecanismos. En la expansión de volumen rápida tenemos algo de control sobre eso, inducir un fenotipo protrombótico o induciendo o aumentando las respuestas inflamatorias. La pregunta es si los recuentos plaquetarios no se correlacionan con este sangrado. Identificando, hay que de alguna manera mejorar la identificación de los neonatos que tengan riesgo de sangrado basado en este recuento plaquetario. También hay modelos matemáticos para predecir sangrado pronto basado en características clínicas, predicción dinámica del riesgo de sangrado en neonatos pretérmino trombocitónicos. A lo mejor pronto vas a tener una respuesta y mejorar la identificación. Hay un hospital en Suecia que ha estado investigando cuán útil es pruebas de tiempo de sangrado in vitro que se correlacionan con el sangrado mucho mejor que el recuento plaquetario. Y quizás algún día vamos a poder tener una prueba que mida esto en el bebé y el recuento plaquetario. Mientras tanto, mientras esperamos esto, creo que es absolutamente esencial para la SUSIN implementar las guías de transfusión plaquetaria restrictivas basadas en las pruebas que tenemos, reconociendo algunas incertidumbres, pero para reducir transfusiones plaquetarias innecesarias, caras y potencialmente dañinas. No estoy diciendo no, no ni sugerir menos de 25 pero eliminar prácticas que innecesariamente aumentan las transfusiones plaquetarias sin chequear los recuentos plaquetarios en los bebés de alto riesgo y ciertamente implementar 25.000 en la mayoría de los neonatos en nuestras USIN. Obviamente, con excepción de ellos que están sangrando activamente, tienen procedimientos quirúrgicos o neonatos que pueden haber tenido un sangrado reciente, pero que no tenemos evidencias claras. Esto es posible implementar y es muy posible también reducir significativamente el número de transfusiones plaquetarias si simplemente aplicamos guías que los neonatólogos están adhiriendo a eso y basado en la evidencia existente. Y recientemente en nuestro grupo publicaron cómo nuestra USIN redujo las transfusiones plaquetarias a 1/3 antes de Planeto, simplemente implementando guías de plaquetarias y basado en la educación a los neonatólogos. Con esto quiero agradecerles tanto por su atención. Espero que hayan la han pasado muy bien en Miami. Gracias por permitirme ser parte de esta conferencia. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Sola Wiesner. Quisiera ahora pedirle al doctor Bancalari y a la doctora Guillé que por favor nos acompañen para la sesión de preguntas.